Muy buenas noches, estimados televidentes y radioyentes. Información y comunicación contrahegemónicas en los escenarios de la integración es el tema que nos convoca esta noche en nuestra mesa redonda, que está enmarcada en el contexto del evento ICOM 2013, que con este mismo tema ha estado sesionando acá en La Habana, convocado por la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, y que ha reunido a estudiosos de estos temas de diversas partes del mundo. Con algunos de ellos estaremos compartiendo hoy en nuestro panel, que tengo el placer de tener acá en nuestro estudio al colega y doctor Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana, presidente del comité organizador de este evento y por supuesto también compañero nuestro acá en la mesa redonda. Me acompaña también esta noche el doctor José de Pablos, profesor de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Canarias, España. La doctora Paulina Mogravejo Rangel, representante del pueblo en el Consejo de la Información y las Comunicaciones del gobierno ecuatoriano. Y también el doctor José Ramón Vidal, quien fue también decano de la Facultad de Periodismo en aquel entonces de la Universidad de La Habana y hoy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad. Con ellos estaremos compartiendo estos 55 minutos de programa mirando a la información y la comunicación en los tiempos de hoy. Y como vamos a hablar de información y comunicación, hemos elegido para nuestra noticia del día de hoy a un magnate de las comunicaciones, Silvio Berlusconi, quien ha sido expulsado del Senado italiano, una noticia que tiene hoy una amplia repercusión internacional. Desde ayer Silvio Berlusconi tiene que afrontar sus problemas judiciales como un ciudadano más, sin la coartada política que ha permitido excepciones, leyes de inmunidad o dilaciones en el calendario, sin privilegios añadidos a todo su poder mediático y económico, circunstancia que la prensa afín presenta como un atropello sin precedentes y que pretende sea un breve aunque accidentado pasaje. Difícil porque Berlusconi, que anoche afrontaba con aparente fortaleza física y psíquica el revés del Senado y el frío invernal, ya no podrá ser candidato hasta los 83 años y su futuro inmediato depende de la decisión del Tribunal de Vigilancia, que determinará dónde cumplirá sus 9 meses de servicios sociales y con qué limitaciones. Es un momento triste. Es un momento triste para el hombre que recoge lo que sembró, pero también para Italia, porque esto tendría que haber pasado hace muchos años. No es justo lo que hacen con Berlusconi después de 20 años en política y además ha gobernado bien. Finalmente l'Italia è libera. Finalmente Italia está libre, aunque ha llegado demasiado tarde. Una vergüenza. Troppo tardi, una vergogna. Nadie se atreve a vaticinar su final político, pero el declive es evidente. Berlusconi sigue presentando su condena como una tragedia no suya, sino de Italia, y apurando argumentos victimistas. Su nueva novia, 48 años más joven, quiere pedir la mediación del Papa Francisco. Para pedir el regreso de Berlusconi a la política. Lo cierto es que Berlusconi está desaparecido, se dice, de la vista pública desde el día de ayer, pero ha dicho que seguirá de alguna manera en la política. Un hombre que ha dominado los entresijos de la política y de los medios de comunicación italiana, al menos en las últimas 2 décadas, y que sin duda es parte de todo ese, pudiéramos decir, casi espagueti, que es la política italiana de hoy, que ha tenido de todo un poco y que en los últimos tiempos se ha visto ligada con la crisis económica profunda que ha estado viviendo ese país. Noticia del día, habrá que seguir, por supuesto, esto es una saga, la de Berlusconi, que tendremos seguro más información en las próximas jornadas. Les propongo ahora entrar ya en el tema de nuestra mesa redonda de hoy. El evento ICOM 2013 que ha estado sesionando en La Habana, que ha estado discutiendo sobre los temas de la información y la comunicación contrahegemónica y que hoy tiene un escenario nuevo aquí en nuestra mesa redonda.
Que a sus 73 años el profesor Manuel Martín Serrano venga a hablarnos sobre los riesgos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las naciones globalizadas, podría decirse que es un privilegio para Cuba. El estudioso que mejor ha explicado la relación entre el sistema comunicativo, la política, la sociedad y la economía, asiste a un evento sobre investigadores que pretenden debatir sobre las dinámicas que definen las prácticas en los medios. Las TIC son tecnologías necesarias para lograr un avance significativo hacia la emancipación de los colectivos y la autonomía de las personas. Pero no es menos cierto que esas mismas prestaciones técnicas pueden ser utilizadas para reforzar el control social y el dominio sobre individuos y colectivos. La información y la comunicación como plataforma para discutir incluso procesos sociales que hoy tienen lugar en América Latina será otro de los puntos al debate. Creo que en un momento donde se acaba de aprobar una ley de medios como en Argentina, en el momento en que los movimientos sociales se encuentran en el poder en muchos países de América Latina, es muy bueno que los investigadores y los comunicadores se reúnan en Cuba. Pienso también que para nuestro país, para nuestro proyecto, es también importante que se discuta desde la mirada de comunicación. La presencia de más de 200 delegados de varias naciones confirma el prestigio del evento, un escenario también para establecer redes de cooperación en torno a los retos de nuestras sociedades y sus proyectos emancipatorios. Lázaro Manuel Alonso, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, más adelante también tendremos declaraciones para nuestra mesa redonda del profesor Martín Serrano, pero por supuesto que me gustaría comenzar esta mesa redonda con el principal organizador del evento, el doctor Raúl Garcés, decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Raúlito, ¿cómo ustedes concibieron este evento y con 2013, después de unos cuantos años que no hubiera reuniones de este tipo acá en La Habana, qué importancia le concede a un evento como este? ¿Qué destacarías de la participación internacional y de los temas que se han estado tratando? Sí, Randy, como tú decías, hace unos cuantos años, no hacíamos ICON, aunque somos herederos de un evento que se realizó en Felafax, es decir, en La Habana, en el Palacio de Convenciones en el año 2009, convocado por la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación Social y que pretendió también abordar temas de comunicación e información en varios escenarios. Organizadores en realidad somos todos. Habría que agradecer a un claustro que se empeñó y a un grupo de estudiantes enorme que se empeñó mucho en que el evento que concluye mañana quedara más o menos bien, un evento modesto, pero la contribución más importante que tiene es organizar a la izquierda. Tratar de ver de qué manera nosotros seguimos discutiendo. Muchas veces hemos estado muy dispersos y muchas veces no hemos tenido suficiente conciencia de la importancia de tomar, para poder tomar el poder, tomar también el poder simbólico y tratar de hacer una comunicación que tenga un proyecto político, una comunicación que se diferencie de una comunicación hegemónica, tradicionalmente dominada por centros de poder, muy comercial, muy banalizada, muy banalizadora, muy embrutecedora. Entonces yo creo que todos los espacios que podamos utilizar para articular contra hegemonía son importantes. Y si además tenemos el regalo de Martín Serrano, para quienes no lo conocen, Martín Serrano ha sido un estudioso formador de muchas generaciones de periodistas, de muchas generaciones de comunicadores. Yo creo que le agradecemos no solo a Martín Serrano, pero también a Martín Serrano y al hecho de que algunos de sus textos, entre ellos La Producción Social, sea un texto tan visto y estudiado por nuestros estudiantes. Trascender es una contribución importante, creo yo, a trascender esa visión instrumental que dominó la comunicación por mucho tiempo. Fuimos herederos y somos herederos también de una tradición de teoría de la comunicación norteamericana que pretendió asignar a la comunicación un papel muy instrumental, muy hipodérmico, el emisor de un lado, el receptor de otro, y estamos en el 2013. Y el receptor tiene un papel tan activo como el emisor, y el receptor tiene que formar parte de procesos de comunicación horizontal donde todos participen, porque ese ejercicio de participación y ese ejercicio de construcción de la política implica el consenso de una sociedad moderna. Serrano, que es de alguna manera uno de los padres de la teoría de la mediación social, y de eso pueden hablar de Pablo y el profesor Vidal mucho mejor que yo,
nos ayudó a entender la comunicación de otra manera, nos ayudó a apropiarnos de una visión mucho más marxista que inserta la comunicación dentro de procesos sociohistóricos, dentro de mediaciones que tienen que entenderla de manera mucho más compleja. Entonces, tenemos el regalo de Serrano, tenemos el regalo de Paulina, de Pablo y otros participantes. Hay más de 250 participantes entre nacionales y extranjeros. Hay casi 100 participantes que provienen de otros países, de 9 países. Hay participantes de Colombia, Ecuador, México, España, hasta una participante china. Esperemos dentro de 2 años tener más participantes chinos, porque seguramente lo que está aconteciendo también en China, que es muy desconocido para nosotros, pero también debe ser muy interesante en materia de comunicación, quiero decir, relaciones entre comunicación y política, y nos satisface el hecho de poder integrar visiones de estudiantes y profesores y poder integrar visiones provenientes de tan diversos países en un destino iberoamericano común. No ha habido solo estas conferencias magistrales como la de Martín Serrano, ha habido también talleres de discusión, Raúl. Talleres de discusión, trabajo en comisiones. Hoy una conferencia de Pedro Urra espectacular, nuestro Pedro Urra, hablando de un proyecto todavía en ciernes, pero un proyecto que seguramente va a ser muy fecundo y trascendente para una sociedad como la nuestra y más allá de nuestra sociedad, de la Biblioteca Digital Nacional Cubana. Mañana va a estar publicada esa ponencia en Cuba Debate. Las bibliotecas tendrán la primicia, qué bueno. Un proyecto, ya digo, una conferencia magistral sobre las bibliotecas digitales en la que Urra está absolutamente empeñado, pero que no es solo la digitalización de los fondos, es una manera colaborativa y colectiva de construir conocimiento y rescatar la memoria de nuestros países y de nuestro país. Hoy estamos recibiendo en el aeropuerto a Marta Rizzo, una investigadora mexicana importante de la Universidad Nacional Autónoma de México, que mañana estará impartiendo también una conferencia magistral en torno al tema de la responsabilidad social en la comunicación, en un entorno, le ha puesto ella así a su conferencia, en un entorno confuso. Bueno, ayer tuvimos a Martín Serrano y tuvimos a Vidal comentándonos en torno a políticas públicas de comunicación y, como te decía, un trabajo en comisiones que pretende abordar los escenarios de las tecnologías, los escenarios de los cambios en América Latina y tratar de concebir, lo más importante para sintetizarlo y no abrumar a la gente que nos ve ahora, lo más importante, concebir a la comunicación como componente esencial de un modelo de desarrollo. No se puede pensar el desarrollo de nuestros países al margen de los cambios que está proponiendo la sociedad informacional, al margen de lo que significa concebir la información y la comunicación en el centro de un proyecto político alternativo, distinto. No puede existir política sin comunicación. Y yo creo que pensar eso desde el sur es una responsabilidad además adicional que tenemos, que no podemos pasar por alto. Si esos cambios, esas transformaciones no son capaces de comunicarse y no son capaces de llegar a las grandes masas, pues difícilmente puedan participar ellas de esas transformaciones. Ha sido, como decía Raúl, jornadas importantes de discusión que serán hasta mañana en distintos locales de la Universidad de La Habana y que tuvo el escenario de apertura, como él señalaba, en la conferencia magistral del doctor Manuel Martín Serrano, quien además recibió la condición de profesor invitado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Y después de esta conferencia magistral, pues el profesor Martín Serrano nos concedió estas palabras para nuestra mesa redonda. La comunicación siempre ha dicho que es importante, nunca he sabido muy bien por qué. O sea, eso, porque están los medios de comunicación que se consideran así muy importantes, bueno, a lo mejor después. Pero aparte de eso, es que ya no es que sea importante porque es una cosa que se debe de estudiar o que puede tener más valor que estudiar trigonometría, pongamos por caso. Es que es importante porque por la vía de las interacciones comunicativas se van a reconstruir las relaciones sociales. Las dinámicas históricas nunca son en blanco y negro, es decir, va a haber utilizaciones que sean positivas en términos de antropogénesis y implicaciones que sean negativas. Estamos hablando de una dinámica que va a llevar siglos previsiblemente. O sea, hemos empezado ahora, tenemos el privilegio de que estamos en el comienzo
de ese contexto. Y estamos viendo, o sea, ahora las opciones son muchas y además tampoco ha terminado toda la revolución tecnológica que ha empezado, o sea, quedan muchas cosas. Pues, ¿hacia dónde vaya a hacer eso? Pues bueno, podemos tener una bola de cristal, yo no tengo ni idea de cómo, pero lo que sí que podemos estar completamente seguros es que determinado tipo de uso de la información y de la comunicación generan otra forma de sociedad. Los paradigmas, por sí solos, no hacen revoluciones ni transforman el mundo. Lo que hacen los paradigmas que yo pueda aportar y tantos otros paradigmas que vienen desde el siglo XV, como seguramente habéis tenido ocasión de comprobar en lo que he expuesto, lo que sí que pueden hacer es esclarecer cómo funciona una sociedad en un momento determinado y ofrecer alternativas, modos de actuar que permiten, en función de unos objetivos y de una visión del mundo, hacer determinados cambios. Entonces, el paradigma tiene la ventaja de que permite hacer objetivos qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que se está buscando, en qué modo estáis pensando, y a partir de ello se puede discutir, valorar, buscar opciones, es decir, el paradigma objetiva estados del mundo, opciones de transformaciones y eventualmente permite prever determinadas consecuencias. Estos eventos tienen muchas funciones y muchos niveles. Me parece que uno de los más importantes que puede tener es vuestra presencia. Nuestra presencia no solo como oyentes, sino lo que a partir de lo que aquí se esté tratando contribuya a que establezcáis relaciones entre vosotros y os vais abriendo a cuestiones que seguramente os parecerán interesantes e irán ampliando vuestra perspectiva. Lo más interesante de un congreso para mí es que pueda movilizar a personas que estén como vosotros en este momento de su formación. Un programa para ir más allá de la noticia. El análisis de los acontecimientos internacionales a través de las opiniones de avesados periodistas y analistas de Cuba y otras partes del mundo. La mirada a la realidad nacional a través de comparecencias de directivos de diferentes ministerios e instituciones. El debate de temas del deporte, la cultura, la economía, la ciencia y la historia. Mesa Redonda, todos los días a las 7 de la noche por Cubavisión, Cubavisión Internacional y Radio Habana, Cuba. Y en esa visión contrahegemónica de la información y la comunicación, el evento de La Habana ha tenido también la posibilidad de discutir y de analizar los procesos que se están dando en América Latina, con incidencia fundamentalmente en las nuevas leyes de medios que en algunos países de nuestra región pues están cambiando ese sector, están cambiando esa mirada hacia los medios de comunicación y sobre todo el poder sobre los medios de comunicación. Por eso es interesantísimo, es importante que esté con nosotros aquí hoy la doctora Paulina Mogravejo, quien es representante del pueblo, decíamos, en el Consejo de Información y las Comunicaciones del Gobierno ecuatoriano. Y me gustaría, doctora Paulina, que usted nos hablara del impacto que ha tenido para la política y para la sociedad ecuatoriana, pero especialmente para los medios de comunicación, la aprobación de la ley de medios, la resistencia que ha encontrado en la oligarquía ecuatoriana y la manera en que el gobierno del presidente Rafael Correa ha podido hacer efectiva ese deseo mayoritario de la población ecuatoriana. Bueno, muchas gracias. Un saludo al pueblo cubano. Me honra decir que usted diga que represento al pueblo en el sector de la información y la comunicación. Bueno, es un poco, más bien la representación es de la Defensoría del Pueblo, que es el ombudsman ecuatoriano encargado de la protección y promoción de los derechos humanos en el Ecuador. Y tenemos una representación histórica en Latinoamérica ante el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que es el encargado de las políticas públicas en materia de comunicación e información de Ecuador. Y este Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, que cuente con un representante de la Defensoría, una representante, en mi caso, de la Defensoría del Pueblo, nos permite a nosotros salir del espacio de ser magistrados de la persuasión para ir al espacio de la toma de decisiones y la vinculación con el Estado
en el tema de políticas públicas, así que el enfoque de derechos fundamentales en materias de comunicación y de políticas de comunicación es el aporte que da la Defensoría del Pueblo en mi país, de lo cual estamos muy orgullosos, fundamentalmente porque hemos venido asumiendo una lucha contra las malas prácticas de los medios de comunicación social en cuanto al refuerzo de estereotipos, en cuanto a informaciones, o mejor dicho, desinformaciones que se presentan con el fin de hacer oposición política frontal a un presidente progresista, como es el caso de Rafael Correa, y que es una conducta que ha venido produciéndose, por supuesto, desde el año 2006, cuando un nuevo proyecto político alternativo, como es el modelo de desarrollo del buen vivir que plantea la Revolución Ciudadana, toma el poder en el Ecuador y por supuesto afecta a sectores económicos vinculados a los medios de comunicación ecuatorianos, especialmente nacionales. Antes de esto, los medios de comunicación social en Ecuador respondían a los intereses de la banca, los sectores financieros, los sectores económicos y sectores políticos que defendían a su vez intereses económicos nacionales y transnacionales. Banca ecuatoriana que además estuvo en serios cuestionamientos por la corrupción y por la manera en que estaba sido conducida esa banca durante muchos años en el Ecuador. Incluso muchos de ellos tuvieron que huir al exterior. Por supuesto, representantes de la banca que no solamente se fueron ellos, sino que expulsaron del país a más de 2 millones de ecuatorianos que viajaron a los diferentes sectores y que hasta este momento vienen sufriendo y son víctimas de la exclusión y de la discriminación en los países a los cuales han acudido, precisamente promovidos por esa misma banca transnacional que hace años les afectó en su país Ecuador con el salvataje bancario y la quiebra del país por parte de esta banca, y años más tarde, ya migrando, por ejemplo, en Estados Unidos y España, esa misma banca que promueve una burbuja inmobiliaria que les incita a consumir viviendas y les vende sueños de tener una vivienda, una casa propia en un país como España, y al final del día lo que resulta es que les ganaron el dinero nuevamente, intereses, les metieron la mano en el bolsillo nuevamente y les dejaron no solamente con la vivienda, sino con las deudas que les perseguían hasta en Ecuador. Esa misma banca nacional y transnacional de hace años y que ahora sigue haciendo daño es la que controlaba y controla aún inclusive los medios de comunicación social en el Ecuador y en Latinoamérica, y en el Ecuador la forma en la cual el gobierno ecuatoriano y el pueblo de Ecuador está haciendo resistencia es a través de una constitución promovida en el año 2008, en el cual en el artículo 1 habla de un Estado constitucional de derechos, habla de un principio de igualdad y no discriminación en el artículo 11 y declara como derecho constitucional la comunicación y la información incluyente, participativa, plural, el acceso en igualdad de condiciones a las frecuencias del espectro radioeléctrico, el derecho a la información veraz, verificada, contextualizada, oportuna y plural, el derecho al acceso a la información pública de todas las personas y otro tipo de enfoques más vinculados a la comunicación y no solamente a la información, como el fomento de la producción nacional independiente, la prevalencia de contenidos educativos, informativos y culturales de calidad, una publicidad que no vulnere derechos, que no vulnere la dignidad de las personas, que reconozca y que estimule las costumbres, tradiciones y no las denigre y las discrimine como ha venido pasando en los últimos tiempos en mi país. Y luego de este mandato constitucional expresado en varios artículos de la Constitución y que además habla de un sistema de comunicación social que tiene el fin de garantizar estos derechos, viene la Ley Orgánica de Comunicación que a su vez lo que hace es desarrollar este sistema de comunicación social que crea una institucionalidad bajo el enfoque de protección de derechos, del enfoque de protección integral de derechos fundamentales, y en el ámbito de la prevención, en este importante enfoque de protección de derechos, crea el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación para el impulso y la creación de políticas públicas con enfoque de derecho a la comunicación,
la regulación de los contenidos, la clasificación de franjas horarias, porque por ejemplo telenovelas como las muñecas de la mafia, los capos de la droga, que son verdaderas apologías del delito del narcotráfico en el Ecuador, se transmitían en horario AAA, que lo ven los niños y niñas en el Ecuador, que generalmente están solos, porque en los horarios AAA sus madres y sus padres están trabajando. Este tipo de cosas vienen a ser reguladas a través del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación, pero además se establecen criterios para que el Consejo de Regulación imponga las reglas a los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios sobre la propuesta comunicacional que van a hacer de aquí a 2 años. ¿Cómo lo hacemos? A través del informe vinculante para el otorgamiento de frecuencias del espectro de radio y televisión. Lo que nosotros hacemos cuando hablamos de poner las reglas es decirles, nosotros necesitamos un 60% de producción nacional independiente, necesitamos que esa producción nacional no sea cualquier tipo de producción, porque producción nacional en el Ecuador han sido los programas de farándula que intervienen en la vida privada de las personas, producción nacional en el Ecuador ha sido también el Big Brother, que interviene y que explota la vida íntima y la vida privada de las personas, que denigra, que se entromete. Producción nacional también ha sido programas como La Pareja Feliz o Mi Recinto, que son de entretenimiento, pero que lo que hacen es difundir una ideología en la cual se considera que el pueblo afroecuatoriano, el pueblo indio y el pueblo mestizo son dignos de sometimiento, y en el caso de los afroecuatorianos han llegado a decir explícitamente, por ejemplo, que son negros y que solamente sirven para robar o para jugar fútbol de manera explícita, o presentan a la mujer como un objeto de consumo degustable, utilizable, usable, y no como una persona que tiene derechos, que tiene responsabilidades y que también debe acceder al espacio público como los hombres. Es convertir lo que ha hecho la ley, es convertir a la información y a la comunicación en un bien público, en hacer prevalecer ese interés social por encima de los intereses privados de esos financistas y de esos bancos que son los dueños al final de los medios de comunicación, pero ha encontrado resistencia a la aplicación de la ley. Por supuesto, la comunicación es un bien público, es un derecho constitucional, fundamental, y se garantiza a través de la política pública, la normativa y los servicios públicos. Los medios de comunicación privados se oponen a que la comunicación sea considerada un bien público y un servicio público, porque la mirada de ellos, en la perspectiva de ellos, la comunicación sigue siendo un negocio y la información es un negocio, y lo que se hace al considerar como un servicio público y un bien público a la información y a la comunicación, para estos grupos, para estos sectores de la derecha, de la banca vinculados a los medios de comunicación privados, esto es una violación a la libertad de expresión que tienen, no solamente en la presentación de información, sino inclusive en el entretenimiento, en la publicidad. Para ellos libertad de expresión es denigrar a las mujeres, es denigrar a los pueblos. Hay 14 pueblos y nacionalidades en el Ecuador que son denigrados, y para ellos eso es libertad de expresión. Entonces, considerar como un servicio público y como un bien público a la información, para ellos es violar la libertad de expresión. Con esto lo que hacen es desconocer el derecho a la comunicación concebido más allá de los medios. Nuestra ley no es una ley de medios, es una ley de comunicación, y lo que hacen los medios de comunicación es martirizarse, hacerse las víctimas y decir que con esto, y que es la práctica en Latinoamérica además, y en muchos países que están impulsando la comunicación contrahegemónica, lo que dicen es que se está vulnerando sus derechos a la libertad de expresión. Desafortunadamente en el Ecuador, ojalá en el Ecuador, lo pensaba ayer, pudieran darse entre periodistas y trabajadores de la información y la comunicación debates en los cuales ellos mismos se replantean cuál es su rol, se autocritican, hacen una reflexión alrededor de toda la práctica profesional que vienen realizando. Ojalá en Ecuador se pudiera hablar así como se está hablando en Cuba. En Ecuador los periodistas y algunos trabajadores de la comunicación y la información son cómplices de sus jefes, los dueños de los medios de comunicación social, y contribuyen con la desinformación, con la actitud hostil, con la actitud tendenciosa en contra de los funcionarios públicos especialmente,
con el reforzamiento del mensaje de dominación de sus dueños, los dueños de los medios de comunicación social. Tenemos ahí, por ejemplo, a periodistas que no solamente a través del uso de la frecuencia del espectro radioeléctrico o del papel periódico, sino de las redes sociales, a diario descalifican, deslegitiman todos los discursos, distorsionan todos los discursos y mensajes que puedan venir del sector público o del gobierno de Rafael Correa, desacreditan todo lo que pueda venir del Estado, inclusive asociándolo con el gobierno de Rafael Correa, y con eso lo que logran o lo que quieren es implementar un imaginario en el Ecuador de que en efecto es un gobierno autoritario, dictador, que es un gobierno que viola los derechos fundamentales y la libertad de expresión. Es una batalla constante la que se está librando allí en Ecuador, pero una batalla necesaria e imprescindible para los pueblos de nuestra América. Y por suerte el presidente Rafael Correa ha encabezado esa batalla con mucha valentía frente a los grandes medios de comunicación y frente a esos poderosos sectores de las finanzas y de la economía ecuatoriana, aún en manos de esa gran burguesía, y que es parte de la batalla que se está dando en toda América Latina, de la cual me gustaría hablar un poco más adelante con el profesor José Ramón Vidal. Propongo hacer un breve alto en la mesa redonda y regresamos después de nuevo con usted. Hasta ahora tenemos bien claro y bien identificados cuáles son los retos, cuáles son los problemas por los que ha transitado la comunicación masiva en América Latina, sobre todo en las últimas décadas, el impacto que han tenido las políticas neoliberales en la región. El tema ahora se trata y es esencial de buscar alternativas concretas, alternativas sólidas para construir precisamente un diseño, un sistema de comunicación contrahegemónica. Tú tienes la oportunidad de reunir en La Habana a investigadores y estudiosos de la comunicación en un momento en que se acaba de aprobar, por ejemplo, con una nueva ley de medios para Argentina, en el momento que los movimientos sociales y toda la izquierda ocupa el poder en muchos países de América Latina. En especial para Cuba, creo que para un país que aspira a tener la comunicación en los fundamentales ejes de su gobernabilidad, es muy importante en que haya un evento de comunicación. Este evento es trascendental, estamos los estudiosos de la investigación, los que ya vamos tomando experiencias en estos estudios, pero también los jóvenes que son capaces de dar impulsos y abrir nuevos espacios para nosotros enfrentar las investigaciones que tanto aportan para la generación del conocimiento en este campo de lo que es la comunicación. Con la realización de este ICON 2013 para todos los estudiantes de nuestra facultad es una oportunidad excepcional, ya que muchos de los paradigmas que nosotros hemos tenido dentro de los conocimientos adquiridos en proceso docente en el que hemos sido sujetos, lo vemos aquí, como es el caso de Manuel Martín Serrano, y las expectativas que tenemos son inmensas. Esperemos que el evento sea capaz de cubrirlas. Que tengamos espacios como estos para reunirnos y debatir, académicos, y creo que también es importante sumar a los prácticos en estos ejercicios, es muy importante, porque podemos poner sobre la mesa la importancia que tiene, o sea, la complejidad del proceso, la importancia de empezar a visorar cómo podemos revertir esas complejidades que tiene y esas nuevas formas que tenemos que asumir para poderla poner en nuestro beneficio y sobre todo en beneficio de un desarrollo social y humano, que es por donde tienen que caminar las prácticas y las formas de comunicación social. Bueno, la mañana de ayer, miércoles, el profesor José Ramón Vidal dictaba una conferencia como parte de este evento ICON 2013 y usted decía, profesor, que la comunicación en América Latina necesita cambios estructurales profundos. ¿Por qué esos cambios y cómo hacer esos cambios en América Latina? Sí, bueno, lo que nos ha contado Paulina de Ecuador no es un hecho excepcional. En el continente, la estructura que hay de poder de los medios es similar en América Latina. Desde que apareció la radio primero y luego la televisión, se siguió mucho el modelo norteamericano de fundamentalmente medios comerciales que en el decursar del tiempo se fueron convirtiendo muchos de ellos en grandes conglomerados de medios y han controlado el grueso de la información y la comunicación, con lo cual se elimina un elemento democrático. Es decir, ellos se dicen defensores del derecho a la expresión,
pero el proceso de concentración lo que redujo el derecho a unos pocos, que son los pocos propietarios de los medios, y quienes acceden a los medios, los que ellos quieren, a los que ellos les interesa. Por lo tanto, lo que se está luchando es por rescatar y democratizar la comunicación. Esta situación, que es común en casi todo el continente, tiene un correlato en las luchas sociales. Es decir, durante mucho tiempo se han venido denunciando esto, se han venido creando alternativas, hay un fuerte proceso de medios alternativos en el continente, que empezaron siendo medios pequeños, artesanales, pero que ha ido creciendo como sector, lo que se llama la comunicación alternativa, y hay una apuesta en la agenda política de la región, el tema de la democratización de la información y la comunicación. Esto que recordamos en los años 70 fue muy fuerte, principios de los 80, después la ola neoliberal, como que... Hasta en la UNESCO se debatió el tema, se aprobó el informe McBride. Todo eso se quedó, vamos a decirlo, engavetado en todo el periodo ese donde el discurso neoliberal pues no era el único, ¿no? Pero eso se ha venido rescatando a través de la lucha de los movimientos sociales, y ahora con el advenimiento de un grupo de gobiernos de raíz popular, de una vocación diferente, que además han sido muy atacados por los sistemas mediáticos. Entonces una alianza entre movimientos sociales, fuerzas populares, los gobiernos populares, se ha comenzado a pensar más en estas cosas. Y el caso ecuatoriano es ejemplar porque, bueno, se hace parte de un proceso más general, que es que ellos hicieron una nueva constitución y han abierto un espacio que se llama el nuevo constitucionalismo latinoamericano, que también hay otros países, que Venezuela, Bolivia, que están aportando. Y como parte de ese proceso, como un derecho fundamental, se reconoció el derecho a la comunicación, pero para todos, para toda la ciudadanía. Y un derecho que implica el derecho a la comunicación, dos derechos que son ancestrales casi. El derecho a estar informado, por una parte, y por otra parte, el derecho a expresarse. Estaba viendo imágenes que ponía ahí mientras usted hablaba, que son imágenes de la redacción de Telesur, que es un ejemplo también de ese nuevo contexto en el que se está dando la comunicación en América Latina. Por supuesto. Entonces, este derecho a la comunicación entraña eso, el derecho, primero, a estar informado. Por eso una de las líneas fundamentales que se está trabajando es el de la transparencia de las instituciones públicas. Es decir, la información pública es un bien público, esa es una definición. Y a partir de ahí las instituciones públicas, estatales, tienen que trabajar en situación de transparencia. Por supuesto, nunca se puede ser totalmente transparente, hay informaciones que quedan reservadas, clasificadas por las razones de seguridad nacional, etcétera. Pero la ley tiene que determinar, y determina, y se está luchando por eso. Hay varios países, no solo de estos gobiernos, hay otros países que ya tienen ley de transparencia. Se determina qué calidad tiene que tener una información para ser clasificada, quiénes son los funcionarios que están autorizados a hacer esa clasificación, a quién rinde cuenta, cómo son, es decir, que queda todo bien definido para que ese principio de que la información pública es un bien público se haga realidad. Esto es una lucha. Esto no es que la ley se hace y al otro día por la mañana todo el mundo contento la está cumpliendo. Ya vimos en Argentina cuánto tiempo ha pasado. Sí, 4 años para que la justicia aceptara, y ahora hay que ponerla en práctica. Exactamente. Pero además en otros lugares, funcionarios públicos que están obligados a cumplir ciertas normativas, que han estado acostumbrados a trabajar en lo que se llama opacidad informativa, es decir, sin necesidad de rendir cuenta, de hacer pública su gestión, buscan y siguen actuando, porque es un cambio cultural, no es solo un cambio legal, es un cambio legal que propicia un cambio cultural, que tiene implicaciones además políticas diversas. Por ejemplo, una buena información hace que la ciudadanía esté mejor preparada para participar, porque tiene más información. Una buena información hace que la ciudadanía pueda entonces ejercer y mejor el control sobre la actividad gubernamental y de las instituciones del Estado, es decir, un reforzamiento de la democracia cotidiana, que no se puede limitar a elecciones cada 4 años, ¿no?, como a veces nos quieren presentar. Y por último, en una situación de transparencia informativa, es uno de los buenos recursos que se pueden emplear contra la corrupción, porque institución que tenga que trabajar en transparencia es más difícil hacer procesos ahí de corrupción. Por lo tanto, es un debate que también en otro contexto y en otras condiciones se está dando en nuestro periodismo y en nuestra sociedad. También, por supuesto. Y que se ha dado en muchos países, no solo en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina, en Uruguay, en varios países se han puesto. Pero la ley no es más que el inicio de un proceso de cambio cultural, de enfrentamiento, de transformación. Pero como la comunicación no se limita a estar informado, el otro elemento es el acceso a los medios.
Y para eso hay que romper los monopolios. ¿Qué ha hecho Ecuador? ¿Qué ha hecho Argentina? ¿Qué ha hecho Uruguay, por ejemplo? El espectro radioeléctrico se ha distribuido. En el caso de Ecuador, 33% para medios públicos, 33% para los medios privados, comerciales, y 34% en el caso de Ecuador para los medios comunitarios. En una lógica de comunitario que no es la emisora chiquitica en un pueblecito, sino el comunitario como comunidad de intereses, es decir, organizaciones, instituciones sociales que constituyen una comunidad y que entonces puede ser una comunidad universitaria, puede ser una comunidad que tienen el derecho a tener medios de comunicación y expresar intereses que no están en la lógica comercial y tampoco son medios públicos. Esto es muy importante. Aquí se está convirtiendo a lo que era comunicación alternativa en una alternativa de comunicación legal y legitimada totalmente. Y en el caso de Ecuador, un privilegiado, tiene el 34% más que los otros. En el caso de Argentina y de Uruguay, lo que se planteó fue reservar el 33% para los medios comunitarios. Eso es una gran victoria de las luchas durante mucho tiempo y que ahora se está materializando en algunos lugares. Rompe el monopolio de las oligarquías tradicionales y la derecha transnacional que prácticamente tiene en sus manos, como el Grupo Prisa, por ejemplo, español, una buena parte de los medios de este continente. Seguro. Por eso es que en el caso de Argentina, Clarín ha hecho de todo porque evitar que la ley, porque le afecta el monopolio que tiene. Junto con la distribución del espectro también se le ponen límites a la cantidad de canales que pueden tener, de frecuencias en el espectro radioeléctrico. No pueden ser dueños de la mitad o de un tercio, como ocurre, y en algunos casos el 70, el 80% del mercado controlado. No puede ser. Ellos pueden existir un 33%, en el caso de Ecuador, en otros países un poco más, de los medios privados, de los medios comerciales, pero con limitaciones. No pueden estar comprando y comprando y comprando espectro radioeléctrico se les reconoce el derecho a tener un negocio con eso, pero pasa que es un negocio de alta responsabilidad social que tiene que tener regulación jurídica. No es un negocio que pueda funcionar solo en la lógica del mercado, porque eso es dañino para la sociedad. Paulina puso muchos ejemplos aquí que no habría que repetir. También, como ella decía, estas leyes y estas políticas y estas luchas en América Latina van dirigidas también a fortalecer la producción nacional, como ella decía, a fortalecer, a regionalizar, es decir, que las provincias y las regiones también participen produciendo contenido, que muchas veces las capitales son las que concentran, y una serie de otros elementos de protección a la niñez, etcétera, que ya Paulina estuvo mencionando y que son parte de banderas de lucha en algunos lugares, que en algunos países ya tienen expresión en política, tienen expresión en ley, y en otros lugares todavía son reclamos. Pero sin duda es un momento diferente para la comunicación en América Latina. Muy diferente, está en el orden del día, está en la agenda de las luchas, que durante mucho tiempo no se hablaba de eso. Porque se está dirimiendo también la batalla política de este continente, se está dirimiendo también en los medios. Y en muchos lugares, como sabemos, lo fue en Venezuela, lo ha sido también en Ecuador, ante la ausencia de partidos políticos fuertes que han quedado arrasados por el poder de los pueblos, pues han sido los medios de comunicación los que han servido como medios de expresión política de esa burguesía que no quiere abandonar el poder ni sus privilegios. Y por eso también esa batalla intensa que se está dando en los medios de comunicación de esta región. Un espacio de definición de sentidos. Los sentidos de qué va a ser el futuro de este continente pasan por la comunicación. Gracias, profesor. Este viernes, los servicios sobre la mesa. Especialistas y periodistas dialogarán sobre una de las actividades más cuestionadas en nuestra sociedad. ¿Qué significa servir? Porque todos queremos recibir el mejor servicio, pero no todos sabemos darlo. ¿A quién reclamar? Cambio de gestión, cambio de servicio. Ayude a poner preguntas y opiniones sobre la mesa. Este viernes a las 7 pasado el meridiano por Cuba Visión Internacional y Radio Habana, Cuba. Interesante tema para mañana en nuestra mesa redonda. Pero hablando de los medios, por supuesto que el mundo digital es parte hoy imprescindible del análisis de la información y la comunicación en esta era. Y el profesor José de Pablos de la Universidad de La Laguna en Tenerife, Canarias, es un especialista de estos temas. Se hablaba mucho, profesor, de que el mundo digital ayudaría a reducir las brechas de acceso a la información, de producción de la información. ¿Cómo usted ve en el mundo de hoy
¿Crece o disminuye esa brecha digital y ese acceso al conocimiento y a la información de la población internacional? ¿Cómo ve a América Latina en ese ámbito? Claro, el problema está en que la Internet en general es una especie de gran liberalizador social. Y claro, cuando eso se percatan en determinadas instancias, como Estados Unidos, por ejemplo, intentan sofocarlo. Por eso hace pocos días, la semana pasada, Julian Assange decía en una multiconferencia con un congreso en Argentina que la Internet ha sido ocupada por esos medios, por esos poderes, ¿no? Porque, así decía Assange, que ha sido casi ocupada militarmente. Sí, como ha sido ocupada la Embajada de Ecuador en Londres. Entonces, el problema está en que eso lo quieren evitar. No permiten que esa brecha que se crea hacia la libertad sea brecha, lo que quieren es ocuparla y originar una obstrucción. Entonces, hacen todo lo posible, todo lo imposible para evitarlo. Y bueno, la única realidad es que el futuro pasa por lo digital. No hay posibilidad, los medios impresos están condenados. En un futuro seguirá habiendo medios en papel, en soporte de papel, pero serán medios corales, medios de casi reminiscencia de una época antigua, de igual forma que hoy sigue existiendo el papel, el pergamino, o sigue siendo el papiro como algo residual. Con eso va a ocurrir con el papel, y como el futuro está en lo digital, hay un interés enorme para que, de igual forma que existe una prensa única que intenta socavar todo movimiento liberalizador que ocurre en el mundo, hay un intento enorme por ocupar la red, por evitar que la red sea un medio para que la sociedad se pueda liberar y pueda actuar en unas condiciones que hasta ahora en los medios convencionales ha sido poco menos que imposible. Hay una cierta reproducción del mundo real en el mundo digital. Siguen siendo los grandes medios de comunicación tradicionales los mismos medios grandes en el mundo digital. Por supuesto, por supuesto. La prensa única, hasta hace poco, todo el mundo ha hablado o habla del pensamiento único, y todo el mundo sabe perfectamente qué es el pensamiento único, pero el concepto de prensa única no ha llegado a calar, pero la realidad es esa. Cuando da la idea de que hay laboratorios que preparan los grandes medios para que actúen iguales, y lo que dice El País de Madrid atacando cualquier movimiento liberalizador de América Latina se reproduce en la prensa de otros países, y ese problema está ahí. Y como saben que el único futuro pasa por lo digital, esos modelos se van a reproducir, se están reproduciendo en el mundo digital. Porque hay otras, porque ven que se puede escapar el control de la información, y entonces saben que si se les escapa el control de la información, pierden parte del poder tremendo que se acumula a pocas manos, ¿no? Entonces, en ese fenómeno curioso se ha visto algo, en los últimos años se ha visto algo que nunca se había visto en el mundo del capitalismo, que eran las empresas industriales de comunicación que se hacían la competencia sacando lo que sacaban en papel a un precio, luego lo ponían gratuitamente en la red, porque no tenían experiencia, no sabían lo que podía ocurrir, y ante la falta de experiencia no le importaba hacerse la autocompetencia para saber qué iba a pasar, ¿no? Y bueno, han visto que la generalidad de las personas no están dispuestas a pagar por la red, y que hay medios que van gratuitos en la red, y que son medios más digitales, evidentemente medios más democráticos, y eso les crea un gran problema. Por eso hay un intento de controlarlo, de sofocarlo, pero yo creo que no van a poder, porque la red es nuestra, sigue siendo nuestra, y por muchos impedimentos que haga y por muchos controles que hagan, aunque a Julian Assange lo tengan encarcelado en una embajada en Londres, es capaz de hablar en un congreso que se celebra en Buenos Aires. Entonces ahí hay un problema que no van a poder controlar, y cada vez hay más gente especializada en la red, gente comprometida, militantes que están decididos a hacer medios televisuales, emisoras de televisión, medios escritos, pero con las dificultades de que el ejemplo de Ecuador no se da, por ejemplo, en España, donde los medios alternativos, los medios comunitarios, pueden tener unos presupuestos tan ridículos, tan pequeños, que prácticamente los dejan que sean medios absolutamente marginales, ¿no? Porque
no ocurre en España como en algunos países de América Latina, donde el gobierno ha sido capaz de imponerse. Por el contrario, hayan sido las empresas las que se han impuesto, incluso no en los tiempos de este gobierno basura actual, sino en el gobierno anterior, que supuestamente era de un partido supuestamente socialista, supuestamente obrero y muy español, y lo que hizo fue entregarse por completo a las grandes empresas y originar que se fundieran más empresas, que fueran más fuertes las empresas y que las posibilidades sociales fueran cada vez menores, ¿no? Ahora, doctor, ha habido, en mi opinión, dos acontecimientos que han marcado un poco también la dinámica nueva para los medios de comunicación y para todo el mundo de la Internet y el mundo digital. Primero, el hecho de que Wikileaks se convirtiera en un acontecimiento y que cambiara esa manera de ver la información y de utilizar la información. Pero por el otro, las revelaciones de Edward Snowden han puesto en tela de juicio y en el candelero público toda la hegemonía norteamericana sobre el ámbito digital, y se están planteando alternativas que van más allá de la comunicación, pero que necesariamente van a incidir en la comunicación. Sí, son políticas. Yo creo que en el mundo, en los últimos años, en los últimos 5 o 6 siglos, ha habido 3 grandes revolucionarios. Uno fue Gutenberg, con la imprenta, con el tipo móvil, que rompió con el monopolio que la Iglesia tenía sobre el medio impreso, y por eso al principio empezó a hacer libros religiosos, hasta que ya luego se hicieron libros que no tenían que ver nada con la religión. Luego, en el siglo pasado, a finales del siglo pasado, fue el inglés Berners-Lee, quien con la web también descontroló lo que había, porque originó un nuevo sistema de comunicación que ha roto todos los paradigmas y que ha hecho posible que cualquier persona sea emisora, y que cualquier persona tenga un blog y cualquier persona diga y opine. Incluso ha originado medios en los que las personas al final pueden decir lo que les parece, algunos controlados, otros sin control, pero ha roto el paradigma. Y ahora Julian Assange con Wikileaks vuelve el australiano a romper, a dar un paso más en esos movimientos que son revolucionarios desde el punto de vista comunicativo, y lo que ha hecho Snowden no es otra cosa que documentar lo que había hecho luego el pobre soldado Manning. Entonces lo que han hecho es ver que hay unas brechas que no controlan. Los grandes poderes mundiales no controlan unas brechas, y a Snowden le han hecho la vida imposible, pero mañana va a aparecer otra persona que hará algo parecido, o alguien que vuelva a darle un giro más a ese mundo revolucionario y vuelve a originar otro sistema de comunicación distinto, y los va a agarrar siempre, los va a pillar siempre con el paso cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que ese tipo, el ejemplo, las reproducciones de los casos de Lee, de Gutenberg, de Wikileaks, de Julian Assange, de Snowden, van a ser pasos de avance que van a ser siempre liberalizadores, y que van a ser siempre ajenos al mundo comercial. No hay dinero por medio, y que van a ser unos grandes servicios a la sociedad. Entonces, ¿usted coincide de alguna manera con lo que alguna vez dijo Fidel Castro? Que a pesar del dominio que tienen ellos en la Internet, es el medio más democrático al que más nosotros podemos dar la batalla de los medios. Es el único poder democrático, el único sistema democrático, porque en los medios convencionales, los periódicos no son democráticos. Los periódicos, hay un señor que está puesto, o una señora puesta el nombre de la empresa, y ese señor ordena y manda. Ahí no hay posibilidad de discutir. En algunos periódicos han intentado normas internas, pero al final, como el caso del periódico El País, ha acabado siendo un periódico controlado por una multinacional, por un fondo de inversión norteamericano, Liberty, y sigue siendo la voz de su amo, y sigue siendo, eso es importante, sigue siendo el mejor termómetro que hay para saber si un gobierno latinoamericano lo está haciendo bien. Si tiene muchas críticas del país, es que lo está haciendo muy bien. Si no tiene pocas críticas del país, lo está haciendo como le gusta a ellos. Por esa razón podemos ver cómo el país ha criticado de una forma tremenda a los gobiernos de Ecuador, al de Bolivia, al de Venezuela, y cómo durante muchos años el país ha sido el segundo gran embajador, por ejemplo, de Uribe en Europa, porque Uribe se abrió de piernas para Prisa, hicieron lo que le dio la gana, se hicieron con Caracol, y entonces nunca hubo asesinatos en Colombia por las fuerzas de seguridad. Entonces todo era magnífico, ¿no? Y lo que ocurría en Colombia era pequeñito. Yo conozco un caso de
de un accidente, de un atentado en un país oriental con 10 muertos a 4 columnas, y una cosa parecida en Ecuador, en Colombia, a una pequeña columna que es escondidito, porque jugaban a defender a sus benefactores en este caso. Bueno, esa es la gran batalla que tenemos que seguir dando. También en los medios digitales está planteada la batalla para nuestros medios de comunicación. Me quedan apenas 2 minutos, Raúl, pero me gustaría precisar también en este contexto del evento ICON 2013. ¿Se inscribe para ustedes este debate, esta posibilidad de diálogo con comunicadores y periodistas del mundo en ese llamado que hizo el Congreso del UPEI, que ha hecho la dirección de nuestro país, a que la ciencia acompañe al periodismo y a la comunicación en Cuba? Sí, yo creo, fíjate, retomando las palabras de Díaz-Canel, aquí todo estaba conectado. Díaz-Canel hablaba de una escasa cultura comunicacional y el profesor Vidal ahorita hablaba de que estas leyes de comunicación tienen que formar parte de una participación ciudadana en un cambio que es comunicativo, pero que también entraña nuevas formas de hacer política, que implica que toda la ciudadanía se implique efectivamente en el mejoramiento social. Yo creo que hay que entender que cambió todo en la comunicación en el mundo de hoy, cambió el emisor, cambió el mensaje, cambió el receptor. Rosa Miriam Elizalde suele decir, y yo lo suscribo absolutamente, por primera vez el cambio cultural es tan grande que nuestros hijos saben más que nosotros, manejan los smartphones y los Blackberry y los celulares y los dispositivos móviles y qué sé yo, con una habilidad que probablemente nos pueden perfectamente dar clases, pero al mismo tiempo tienen que apropiarse de una cultura política, de una cultura tecnológica, de una cultura, de un entendimiento de la sociedad que les permita entenderla de otra manera, cambiarla de otra manera y producir contrahegemonía. Entonces, yo creo que un evento como este contribuye a eso y que se dé en Cuba, Randy, que nosotros se conecta no solo con el Congreso de la UPEC, se conecta con un evento de políticas públicas que acaba de convocar el Instituto Internacional de Periodismo hace apenas unas semanas. Que Cuba sea el epicentro, Cuba que es tan aglutinadora de tantas cosas, que convocó a aquel evento de globalización, ¿te acuerdas? En medio de la noche neoliberal nosotros estábamos discutiendo cómo salir del neoliberalismo, incluso invitando a gente del Fondo Monetario Internacional, invitando a gente del Banco Mundial, que Cuba también contribuye a ser epicentro de la información y la comunicación, es muy importante para construir ese discurso alternativo para toda América Latina. Bueno, gracias Raúl, gracias a los profesores que me han acompañado esta noche en un acercamiento a un tema apasionante, la comunicación y la información contrahegemónica, y el hecho de que en La Habana se esté hablando sobre eso, por supuesto, que nos sitúa también en el centro de un debate que es internacional. Le agradezco muchísimo habernos acompañado aquí en nuestra mesa redonda. Los invito a esta noche, 9:30 de la noche, mesa redonda internacional de Telesur por el canal Educativo 2. Estaremos con Juan Formel, pues celebrando ese otorgamiento del premio Grammy a la excelencia musical que acaba de recibir. Formel llegó anoche y hoy estará con nosotros en la mesa redonda internacional de Telesur, y próximamente también lo tendremos en nuestra mesa redonda nacional. También quiero felicitar a Idalis Ortiz y a Asley González, los judocas cubanos que acaban de ser pues electos como los deportistas del año en nuestro país. Los invito a que estén mañana con nosotros para poner los servicios sobre la mesa. Muy buenas noches.